Es un golazo de William Pacho. Todo lo que tiene que hacer un central cuando salta a cabecear. A lo Sergio Ramos cabeció. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistosos internacionales, por supuesto, claro que sí. Y estamos con el primero de todos, el partido entre Ecuador y Australia. Un partido que la verdad, por favor, nunca más, pero nunca más, me pongan una selección sudamericana, ya sea Ecuador, Colombia, Perú, la que sea, a esta hora. Por favor, se los pido. Me parten al medio, y más sobre todo si ayer tuvimos jornada de CONCACAF y también tuvimos jornada de amistosos, porque terminó el partido de Chile-Paraguay, me quedé mirando el partido de Guatemala por la CONCACAF Nations League y ahora mismo estamos con el partido de Ecuador. 5:30 de la mañana de horario de Argentina, 5:30 de la madrugada arrancó el partido y me quedé mirándolo porque soy fiel a esta selección y porque amo a Ecuador, por supuesto. Y por supuesto también, eso quiere decir que les voy a pedir algo. Les voy a pedir un favorcito nada más. Como saben, nos cerraron el canal secundario que es Sudamérica 2.0, donde subimos de Sud al mundo, por una cuestión de derechos. Así que abrimos un segundo canal nuevamente y estamos en 400 suscriptores. Y les voy a prometer una cosa, si llegamos a 1000 suscriptores, que es un montón, lo sé, pero yo sé que hay 600 personas ahí que no están suscritas todavía. Así que si llegamos a 1000 suscriptores, hoy por la tarde hacemos directo analizando la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, que fue el sorteo ayer, y también vamos a analizar todos los amistosos de las selecciones sudamericanas. Así que los invito a que vayan ahora mismo a suscribirse ahí en el primer comentario fijado. Dicho esto, vamos a arrancar con el partido de hoy, que Ecuador ganó, muchachos, sudamericanos ganó, volvió a ganar Ecuador después de mucho tiempo, después de aquel partido en el que le ganó a Qatar en el debut del Mundial. Bueno, volvió a triunfar la selección ecuatoriana, volvió a triunfar la Tri con su selección joven, ya lo saben. Y hoy con un equipo totalmente alternativo a lo que venía haciendo. No todo. Totalmente alternativo no, es verdad, me equivoqué. Mitad alternativo y mitad no. Pero bueno, hay que decir que nunca jugaron juntos los 11 que estaban hoy en cancha. Así que por eso les digo que es un equipo alternativo. Sigue probando Félix, pero va encontrando el rumbo y va encontrando el camino. Hoy Ecuador volvió a jugar bien, por lo pronto. Hablando bien, obviamente. Jugó bien. Tuvo chances de gol, tuvo la posesión del balón. También manejó bastante la pelota durante muchos tramos del partido. Y pudo haberse puesto en ventaja antes, como también pudo haberse llevado el partido por más goles de diferencia. Siento que fue bastante efectivo, pero a su vez también le faltó un poquitito más de efectividad porque justamente se podría haber llevado el partido en un 3-1, un 4-1 tranquilamente, porque jugó bastante bien el día de hoy. Y vamos a estar analizando ahora mismo en el resumen del partido lo que fue a la selección tricolor, la selección Tri, ya saben, la selección ecuatoriana que siempre cubrimos acá en la pantalla de Suda. Bueno, vamos a ver juntos si les parece lo que dejó este partido frente a Australia, que lo vuelvo a repetir, no me lo pongan más a las 5:30 de la mañana porque la próxima me voy a quedar dormido. Y es más, un mate en honor a ustedes, miren, me voy a cebar acá un poquitito y... ¡Ah, qué rico está, Dios mío! Me viene bien igual, me viene bien, me humecta un poco la garganta. Justo estamos con la misma remera, Pervis. Mira, la número 7, papá. ¿Y cómo no va a ser de otra manera que hoy había que traer la 7? ¿Por qué? Porque marcó un gol Pervis Estupiñán. Locura total. Me encantó el partido de Pervis. Viene haciendo un temporadón en el Brighton y hoy volvió a demostrarlo porque es uno de los mejores laterales de nuestro continente y también uno de los mejores laterales de Europa, porque la verdad hoy en día es top mundial y encima está siendo capitán, así que me pone contento por Pervis. Ahora, voy a hacer una pregunta. Ecuador, en líneas generales... No, Ecuador no, vamos a ser más precisos. Independiente del Valle, que es el último campeón de la Copa Sudamericana, que también es el último campeón de la Recopa. ¿Cómo es el esquema que usa Independiente del Valle? A ver si todos hacen memoria. 5-3-2 podría ser tranquilamente, ¿no? Mientras vemos la primera jugada de peligro de la mano de Kevin Rodríguez. Kevin Rodríguez está pasando un muy buen momento. No se le está dando el gol, pero por detalles mínimos nada más. Tuvo la primera jugada del partido cuando apenas arrancó. Dije, bueno, va a ser un aluvión hoy Ecuador. Y dicho y hecho pasó igual. En las primeras jugadas del partido se lo llevó puesto, que fue lo que le pasó también en el partido contra Países Bajos, que una vez que le metieron el gol reaccionó
y se llevó puesto al rival. Bueno, en este caso, desde el minuto 1 salió a buscarlo y se empezó a ver esa idea de juego de la cual hablamos que tiene Félix Sánchez Vaz, que es un técnico que no es reconocido, obviamente no está siendo reconocido porque no es famoso, no es una figura que vos digas, este muchacho dirigió tal y tal lugar, no es así, pero es un buen técnico y hace jugar bien a sus equipos y yo creo que con tiempo esta selección va a jugar muy bien. De hecho ya empezó a mostrar un poco de lo que quiere Félix Sánchez Vaz. Hoy vimos un esquema más de lo que... O sea, de lo que va a ser Ecuador próximamente. Mientras vemos el primer gol y el único gol de Australia, un gol de culo nuevamente. Al igual que el otro día, que hizo 2 goles en offside. Por más que Ecuador no haya jugado del todo bien el otro día, creo que no mereció perder. Y hoy de vuelta vuelve a meter un gol de culo. Un gol que la pelota pega en el palo y le queda justo el rebote al jugador de Australia. Es increíble. Bueno, el encargado de marcar el 1-0 era el señor Brandon Borrello. En el minuto 16. Y estuvo bastante tiempo con el partido 1-0 Ecuador. Es más, hasta el minuto 51 que no llegó el penal de Pervis. Estuvo bastante complicada la cosa. A esto me refiero con que no está teniendo mucha fortuna acá. No es una mala definición de Kevin. Fíjense que si se dan cuenta define al colocar al primer palo. Y es un jugador que por lo general se caracteriza por potencia y por fuerza. Entonces yo creo que tiene que empezar a confiar mucho más en su definición, que con el pasar de los partidos lo vamos a ir viendo y obviamente con el pasar de la temporada también. Recordemos que es un chico que viene de jugar en el ascenso de Ecuador, por lo tanto todavía tiene mucho por crecer, pero está haciendo las cosas muy bien. Otro de los que me encantó fue el Zorro Sornosa, jugó muy bien, otro de los futbolistas que marca la diferencia con pases, que marca la diferencia en el 1 contra 1. Sabe jugar al fútbol, sabe hacer jugar al fútbol también a sus compañeros y creo que es uno de los que marca la diferencia. Pero como les estaba diciendo, Independiente del Valle juega con línea de 5 abajo. Ecuador, ¿cuándo fue su mejor versión? En el Mundial, cuando jugó contra Países Bajos. ¿Y cómo jugó? Con línea de 5. Hoy lo vimos jugar muy bien. ¿Con qué jugó hoy? Con línea de 5. Entonces yo creo que es momento de agarrarse de esa idea, de decir, bueno muchachos, miren, a partir de ahora el esquema va a ser este. Porque la semana pasada en realidad, hace cuestión de 4 días, cuando jugó el primer amistoso Ecuador, el esquema que había puesto en cancha Félix Sánchez Vaz fue de línea de 4 abajo. Y hoy fue fiel a su idea, que es la idea que pregonó en Qatar y que pregonó en la mayoría de los equipos en los que jugó, y decidió poner línea de 5. Y esa línea de 5 me encantó, porque encima están los 3 centrales que a mí me encantan. Está, por un lado, la solidez defensiva y el tiempismo que tiene William Pacho en el medio jugando de líbero. Y después tenés velocidad y buen juego por la izquierda con Piero Hincapié. Y también solidez defensiva y duelo en aéreo o duelo en las alturas de la mano de Torres. Entonces, tenés todos los requisitos posibles en una defensa. Tenés buena defensa, tenés buena salida, tenés cuerpo, tenés buen juego aéreo, tenés buen juego con los pies, lo vuelvo a repetir eso por las dudas. O sea, tenés todo en una defensa y eso es muy bueno. Los 3 para mí son inamovibles en este caso. A Poroso no sé por qué no lo llevó, pero bueno, en este caso creo que Pacho merece ser el central titular junto a los 2 chicos, a Torres y a Piero Hincapié. Y es una defensa muy joven. El más viejo, si no me equivoco, es Torres, que tiene 23, ¿no? Por ahí. A ver, ya les digo cuántos años tiene Félix Torres. 26 años tiene. Bueno, acá estábamos viendo el penal que le hicieron a Kevin. Me pone contento porque encima se lo hicieron a Kevin. Y después el penal que patea Pervis es de otro planeta. Miren la calidad que tiene. Qué hijo de puta. Qué bien que juega, Bueno. Sorbito de mate. Seguimos. Pervis jugó un partidazo el día de hoy. Volvió a demostrar, lo vuelvo a repetir, porque es uno de los mejores laterales del continente y también del fútbol europeo y de la liga inglesa. Y también otro de los que jugó muy bien fue este señor, Ángelo Preciado, que están viendo en pantalla. Nada, igual lo vuelvo a repetir, me quiero quedar también con el partido que hizo Kevin Rodríguez, muy sacrificado a la hora de bajar a defender, a la hora de presionar, te vuelve loco y quizás pasa desapercibido, pero la verdad es que ha hecho un gran partido hoy y merece ese reconocimiento, como también merece seguir teniendo chances de ser el 9. Bueno, acá estamos viendo el segundo gol es un golazo de William Pacho. Todo lo que tiene que hacer un central cuando salta a cabecear. A lo Sergio Ramos cabeció, encorvándose con la cabeza
y metiendo la cabeza bien fuerte, dándole dirección a la pelota. Me hizo acordar el gol de la Champions contra el Atlético de Madrid, no sé si se acuerdan de ese gol, pero fue más o menos así, un centro con rosca que le da la potencia indicada para que pique y se meta en el segundo palo. Es un muy lindo gol por parte de la selección ecuatoriana, del laboratorio debe ser de Félix Sánchez Vaz también. Y bueno, un 2-1 que hasta ese momento era justo y creo yo que merecía un poco más. Merecía un poco más porque si vamos a hilar fino en cuanto a jugadas de gol y todo eso que siempre hablamos, tuvo 8 situaciones de gol hoy en día Ecuador, mientras que Australia tuvo 2 nada más. Y me chupa un huevo, lo voy a decir así con este vocabulario, me chupa un huevo si Australia fue con mix de suplentes, si Ecuador también no fue con el equipo titular, me chupa un huevo. Estamos analizando el partido. Simplemente eso quiero que sepan. Espero que no se me enojen, sudamericanos, ustedes saben que los quiero mucho. Pero bueno, nada, lo quería decir. Y como les estaba diciendo, vimos un mix. ¿Por qué? Porque en la mitad de la cancha, por ejemplo, jugaron Jackson Méndez, como nos tiene acostumbrado, el 5 tapón, mientras vemos al chico de los que subió el resumen, Yolo Jewan es este chico, así que de acá le mandamos un saludo grande, que debe estar viendo el partido, me imagino, de Japón-Colombia, que está jugando ahora mismo. Y bueno, como les estaba diciendo, como les venía diciendo, en el mediocampo Jackson Méndez ya es una pieza inamovible casi, junto a Moisés Caicedo y Alan Franco, los dos más sueltos. O sea, el día de hoy, miren, esta fue la formación, así, un 5... o podemos decir un 3-2-2, podemos decir. O sea, la línea de 5 está, porque los dos laterales están. Cuando bajan a defender, pasa a ser una línea de 5. Y cuando atacan, atacamos. En este caso digo atacamos porque yo soy de la selección ecuatoriana, por supuesto. Atacamos con los dos laterales bien subidos, bien trepados. Caicedo y Franco más cerrados. Sornosa por detrás de Kevin Rodríguez, que fue el único 9 hoy. Y se nota que hay un buen funcionamiento. Esto obviamente a medida que se vaya aceitando van a ver cada vez mejor al equipo. Yo creo que Alan Franco es un jugador que no va a estar. O que no va a estar, me refiero que no va a ser el titular. Para mí en esa posición hoy en día va a estar Gonzalo Plata, cuando esté bien obviamente. Y después Ener Valencia va a ser el 9. Kevin Rodríguez puede ser una buena alternativa. Pero, ¿por qué no pensar en Kevin Rodríguez y en Valencia también? O sea, la verdad hay muchas cosas por analizar que me gustaría hablarlas más en profundidad en directo, analizando con ustedes a lo que fue el partido que ganó el día de hoy Ecuador. Pero bueno, para empezar, está bueno con el resumen, analizamos un poco, reaccionamos a lo que fueron las jugadas y bueno, y con eso alcanza más que nada para lo que fue esta jornada de mañana, que no puedo más, mírenme los ojos, se me caen los ojos la verdad, pero todavía no nos podemos ir, porque ahora está jugando Colombia contra Japón, que lo vamos a tener un ratito, y ahora mismo sí, ahora sí te podés ir a ver el canal secundario, a suscribirte de paso y llegar a esa meta de 1000 suscriptores, porque ya saben que a la tarde, si hay 1000 suscriptores, vamos a estar en directo. Gracias por estar ahí, sudamericanos, gracias en serio por apoyar y por acompañar en estos amistosos. Se me subió el mate, me ha tomado un matecito más. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.